Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su presencia. ¿Cómo sienten para los niños, maestras? ¿Está caliente? Hermanos que estamos aquí, la hacemos con un solo aire, tenemos 2 aires solamente, entonces tenemos que tomar la decisión si los niños se quedan aquí o pasan a su clase y se tendrían que llevar un aire. ¿Cómo ven? ¿La hacemos con un aire aquí, hermanos? Para que los niños tengan su clase. ¿Ok? Entonces, el aire que está allá atrás, no sé si me pueden ayudar, Manuel. Allá atrás hay una extensión. ¿Sí? Y este aire, no sé si a lo mejor ¿mande? Sí, aquí adelante, por ejemplo, esta fila está sola, si tiene calor, puede hacerse hacia el frente para que este aire pueda abarcar toda esta área. Sí, cada aire abarca entre 30 y 50 metros cuadrados, que es más o menos el área de aquí de la mitad hacia adelante. Los hermanos que están en las gradas, allá en el sol, no es cierto, ¿verdad? Una broma. Gracias a Dios porque Dios es bueno y cuando confiamos y creemos en Él, Dios hace cosas hermosas, Dios hace cosas tremendas. Nuestro Dios, hermanos, siempre está atento a nosotros. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cuántos han sentido la mirada de Dios? A veces en medio de cuando te sientes solo, de cuando parece que todo está en picada, en caída, que se va destruyendo muchas cosas, que están sucediendo cosas, pero que tú sientes que Dios está ahí. Y no solo está como un observador, sino que está atento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él siempre está listo para socorrernos, siempre está presente nuestro Dios, aleluya. Y hoy quiero hablar de cuando Dios busca a alguien, cuando Dios busca a alguien, a una persona. Y quiero hacer una relación entre algunos personajes de la palabra y algunas situaciones en las que Dios precisamente buscó a alguien. Déjenme bajar, le bajo un poquito. Gloria a Cristo. Salud. Y le digo, quiero hacer una relación en este día acerca de estas personas y situaciones en las que Dios buscó o llamó a alguien y lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Cuando decimos que Dios busca a alguien, no es porque Dios no sepa dónde está esa persona, ¿sí? Sino que lo busca en otros sentidos que vamos a ir viendo aquí. Lo busca por la relación que había entre ellos, ¿sí? Pero también por los propósitos que Él tenía para ellos. Tú tienes, o más bien Dios tiene propósitos para tu vida. En tu vida hay propósitos de Dios que se han cumplido, número 1, que se están cumpliendo, pero también propósitos que se van a cumplir. Habrá quienes piensen que ya no tienen Dios propósitos para su vida, o que tú no entras en ese departamento de cristianos tan santos y tan perfectos y tan espirituales como para decir, pues Dios tiene propósitos para el hermano, la hermanita, fulanita, porque es muy espiritual, es muy cristiano, es muy cristiana. Déjame decirte esto, Dios no se basa en nuestras obras, la soberanía de Dios, ¿sí? Y la soberanía de Dios no es otra cosa más que cuando Dios hace lo que Él quiere porque Él quiere, sin que tú y yo lo merezcamos, solamente por su gracia y misericordia, nada más porque Él toma la decisión de hacer algo en tu vida. Y tal vez haya personas que sientan o piensen que los propósitos de Dios ya se terminaron, que ya te saliste de los propósitos de Dios, que pasó algo en tu vida y tú dices, no, ya los propósitos de Dios están muy lejos de mi vida, ¿sí? Pero tú no sabes lo que Dios piensa. Tal vez tú puedas pensar eso,
pero Dios piensa muy distinto, y bendito Dios por eso, amén, a Él la gloria. Y vamos a hablar, por ejemplo, ¿quién nos recuerda aquella ocasión en la que Dios buscó a un niño que sería un profeta tremendo en la palabra de Dios, llamado Samuel? Samuel, aquel que Dios buscó desde niño. Acompáñame a 1 Samuel 3:3. 1 Samuel 3:3. Gloria al Señor. Samuel, aquel que Dios buscó desde niño. Creo que la mayoría o todos conocemos esta historia. Si no, le invito a que lea completo este capítulo 3, cosa que no vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo. Vamos a ir viendo los versículos claves. Pero podemos ver cómo Samuel dice en el versículo 3, comienza diciendo que él estaba durmiendo en el templo de Jehová. Un lugar único en todo el planeta. Era el único templo de Jehová que existía en ese tiempo. ¿Ok? La palabra de Dios dice que ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Porque en aquel tiempo lo que tú y yo vivimos ahora, que es que more la presencia de Dios en nuestras vidas, en aquel tiempo solamente había un solo lugar, y era en el templo. Y ahí estaba Samuel, cerca del arca, dice, y que antes de que fuera la lámpara apagada, ¿sí?, la que estaba ahí en el templo, dice el verso 4, Jehová llamó a Samuel. ¿Quién lo llamó? Jehová, Dios. Y solamente vamos a leer estos versículos, dice, y él respondió, Samuel, heme aquí. Y corriendo luego a Elí era el sacerdote. Era el sacerdote encargado del templo de Jehová. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? O sea, Samuel escuchó la voz de Dios y pensó que Elí le estaba gritando desde su casa. Quiero hacer esa aclaración. El templo de Jehová estaba en este lugar, vamos a decirlo así, ¿sí? Y tenemos aquí un muy buen vecino, también dentro de este lugar, ¿sí?, que vive aquí a, ¿qué serán? 20 metros, 30 metros está su casa. Y Elí vivía afuera, en otro lugar, no vivía dentro del templo de Jehová. Él tenía su casa aparte, ¿ok? Quiero que ubique esto. Entonces Samuel vivía y dormía dentro del templo y Elí, que era el sacerdote, tenía su casa aparte, ¿ok? Recordemos que no eran templos como estos de cemento, de bloc o de ladrillo, ¿sí? Eran de telas, eran de otros materiales, de pieles, etcétera. Entonces, cuando Samuel escuchó que lo llamaron Samuel inmediatamente dijo, heme aquí, o sea, aquí estoy, ahí voy. ¿Sí? Y se levantó corriendo con Elí y le dijo, heme aquí, ¿qué necesitas? Aquí estoy. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que le dijo, ¿para qué me llamaste? Le dijo Samuel a Elí. Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, ve otra vez y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y sucedió exactamente lo mismo. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y pasó exactamente lo mismo. Pero Elí, aquí en esta parte, él entendió que el que le estaba hablando a Samuel era Dios. Samuel no había entendido que Dios le estaba hablando. Cuarta vez, versículo 10. Y vino Jehová, fíjense, en el verso 4 dice, Jehová llamó a Samuel. ¿Desde dónde? No sé, si desde el cielo, desde el arca, yo no sé. En el verso 6 dice que lo volvió a llamar otra vez. En el verso 8 dice que lo volvió a llamar otra vez, pero en el verso 10, fíjate lo que dice. Y vino Jehová
y se paró y llamó como las otras veces. Ya no era la misma situación. Las primeras 3 veces la Biblia no dice que haya venido Jehová, que sabemos que Jehová está en todas partes, pero esto nos da una idea, hermanos, de que Dios se acercó prácticamente y se le puso enfrente en la orilla a Samuel. Y dice la palabra, lo que no dicen los otros 3 versos, en el 4, 6 y 8, en el 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y viene con signos de admiración donde se escucha, se siente como haber levantado la voz, como cuando ya le hablas a alguien, ¿sí? Las mamás, cuando el chamaco anda ahí corriendo y haciendo algo que no debe, ¿cómo le hablan? ¿Cómo le dicen? Chamacos y no tan chamacos, ¿verdad? A veces que a Natalia anda ahí corriendo y pasa Natalia para allá y pasa para acá y veo que anda haciendo lo que no debe, ¿sí? Y escucho a mi esposa que dice por allá, Natalia, no le entiendo. Pero sigue Natalia haciendo lo que no debe, ¿sí? Y mamás, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo les hablan a sus hijos? Con un signo de admiración, pero como 10 veces puesto, ¿verdad? Natalia. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, eso es lo que hizo Dios. En las primeras veces no se ve que haya este signo de admiración, no se ve que Jehová haya ido, que haya tenido esa cercanía y que se haya parado. Si se puso, estaba ahí en la orilla con Samuel. Y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Mira, qué hermoso es esto. Dios busca a todos sin importar la edad que tengas. Lo repito, Dios busca a todos sin importar la edad que tengas. Si tienes 5 años, ¿sí? Si tienes 15, 20, 80, Dios busca a todos sin importar la edad que tengas. Yo he escuchado a niños de 5 años hablando en lenguas. Yo he visto a niños de 6 años predicando domingos en la mañana en iglesias de 400 y 500 gentes. Yo los he visto. Yo he estado ahí en sus predicaciones. Para que se prepare Fer el próximo domingo, Manuel. Dios, hermanos, busca y llama a quien Él quiere, no importa la edad que tenga. Mire, el antiguo historiador judío llamado Josefo dice que Samuel, en el momento que sucedió esto, tendría aproximadamente unos 12 años cuando Dios lo llamó. ¿Sí? Dios lo buscó 3 veces y Samuel no sabía de quién se trataba. Fue hasta la 4ª ocasión que dice el versículo 10, lo que leímos, que vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Esa idea de que se acercó más para que pudiera Samuel sentirlo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos llamados, cuántos hijos de Dios han experimentado este privilegio desde niños, desde jóvenes? ¿Sí? De escuchar la voz de Dios. Samuel la escuchó audiblemente. Habrá quienes hayan escuchado la voz de Dios audiblemente, me refiero naturalmente con sus oídos, con las orejas, para que me explique un poco mejor. Yo en lo personal jamás he escuchado la voz de Dios audiblemente. Porque ahorita hay una ola enorme que dice que todo el mundo escucha la voz de Dios y que ay, lo escuché y lo escuché. Y a veces hay gente que nunca ha escuchado la voz de Dios y se siente mal porque dice, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios.
¿Sabes qué? Tal vez la has escuchado y estás como Samuel, no la has distinguido. Mira, yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente, con estos oídos físicos. Pero Dios y yo tenemos una manera de comunicarnos que es nuestra. Y cuando Él habla a mi corazón, yo escucho su voz aquí en mi alma y sé lo que me está diciendo y sé cuándo es Él. ¿Sí? ¿Cuántos saben a qué me refiero? ¿Verdad que sabes? Cuando Dios te habla y que dices, ay, Dios me dijo esto. A veces nos habla para regañarnos, hermanos, para llamarnos la atención. A veces nos habla para darnos una orden. Ve a visitar a fulano. Ve y llévale tal cosa a fulana. Ve y haz esto. Ve, deja de hacer esto. Y tú dices, ay, Dios me habló. ¿Lo escuchaste con tus oídos físicos? No. Es la manera tuya, entre Dios y tú, única. Que tú sabes que esa es la voz de Dios hablando a tu alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Y que sabes que Dios te está hablando. Y lo haces y luego te das cuenta y dices, sí fue Dios. Qué bonita se siente, ¿verdad? ¿Qué podrías comparar con eso? Nada. Nada. Bueno, Samuel lo escuchó audiblemente. Pensaba que era Elí. Por eso lo digo. Pero habrá quienes digan, es que yo no escucho la voz de Dios. Tal vez Dios te ha estado hablando como Samuel desde hace tiempo. Tal vez Dios está diciendo tu nombre. Sí. Aquí en la palabra vemos que se lo dijo 2 veces y ya medio gritándole, ¿no? Ya medio fuerte para que se le quitara lo modorro a Samuel. Samuel, Samuel. Y ahí cerquita, al oído ahí diciéndole, Samuel, hermano, hermana, joven, adolescente, niño, aquí y a la distancia, iglesia. Dios nunca está sin hacer cosas en tu vida. Dios siempre está trabajando en tu vida. Él tiene propósitos que ha cumplido, que está cumpliendo, pero que quiere cumplir en ti. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Y si la escuchamos, no sabemos que es Dios quien nos está hablando. Samuel cometió o cayó en este error. Samuel quería tener un encuentro con Dios. ¿Y sabes qué? Dios fue y lo buscó a Samuel. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? Pues prepárate porque Dios te va a buscar. Ay, hermano, qué miedo. Qué miedo. Ay, no, ¿te imaginas en la noche? Imagínate, Miguelito, estás allá acostado, ¿no? Con el cooler a todo lo que da, en la cama, a gusto. Y de repente, Miguel, y que sabes que es Dios, asústame. Muchos piensan esto, Muchos piensan esto. Qué miedo si yo escuchara la voz de Dios, no sé, me muero. Pero ¿sabes qué? La voz de Dios no es una voz que provoca miedo. La voz de nuestro Dios es la voz más dulce que tú puedas escuchar. Y yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Y aquellos que dicen, es que a mí nunca Dios me ha hablado. Déjame decirte que Dios sí te ha hablado y te lo puedo asegurar. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Muy sencillo. Lógica común. Tú entregaste tu vida a Cristo. El Espíritu Santo vino, renovó tu alma, ¿sí? Naciste de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo habita en ti y el Espíritu Santo no está mudo. Nuestro Dios no es un Dios mudo, como otros dioses falsos, que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, no oyen,
boca y no hablan. Tu Dios y mi Dios, que es nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, no está mudo. Así que te aseguro que Dios te ha estado hablando, pero muy probablemente lo has confundido con otras cosas, con otras personas. Lo has confundido con los pensamientos de tu mente. Pero pon atención a esto, porque es probable que ahorita tú estés recordando cosas y digas, a lo mejor esto sí era Dios el que me estaba hablando. Ponte a orar, porque es muy probable que así sea, porque el Espíritu de Dios, Él siempre está hablando al corazón de aquellos que le buscan. Alabado sea nuestro Dios. Ok, ya hablamos de Samuel, ¿sí? Samuel, aquel que Dios buscó desde niño. Vamos a ver otra. Le dije, vamos a hacer una comparación, ¿sí? Una relación de varios casos y personas. Génesis 3:8. Vamos a ver el número 2, el punto número 2. Vamos a hablar ahora de aquellos que sabían que Dios los estaba buscando, pero que no querían ser hallados. Aquellos que sabían que Dios los estaba buscando, pero no querían ser hallados. Samuel estaba buscando de Dios y Dios fue a él, lo encontró. Samuel quería tener un encuentro con Dios y Dios fue a su encuentro. Estos no querían que Dios los encontrara. Génesis 3:8. Historia también bien conocida. Dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes? Adán y Eva. ¿Qué habían hecho? Habían caído en pecado, en desobediencia. ¿Lo recuerda? Sus ojos habían sido abiertos. Se habían dado cuenta que estaban desnudos. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjese nada más, qué hermoso. Escucharon la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué estaría hablando Jehová Dios? ¿Les estaría buscando? No lo dice la palabra de Dios. Pero lo que sí estoy seguro es que ellos sabían, que dice la palabra, que era Dios el que estaba hablando ahí. Dice, y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron cuando escucharon la voz de Dios? Se escondieron. Samuel se confundió. Samuel la confundió la voz. No distinguió, no sabía que era Dios. Pero estos sabían que era Dios, pero ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Volvemos a ver esta expresión. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Aquí está, Dios llamando otra vez. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Otra persona, otra situación, otro tiempo, pero el mismo Dios con el mismo amor llamando en este caso a Adán. Y lo vemos en el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. Y al final del verso 9 le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunto, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí. Lo vio cuando anduvo haciendo ahí el ridículo, tratando de esconderse. Dios lo estaba viendo. Lo que Dios estaba haciendo era evidenciar lo que había en el corazón de Adán en ese momento. ¿Y sabe qué había en ese momento en el corazón de Adán? Pecado. Pecado. El pecado nos incita, fíjate, el pecado incita a nuestra carne a escondernos de Dios cuando Dios nos está llamando. Nadie dígame ni levante la mano, pero ¿verdad que eso es cierto? ¿Cuántas veces hemos
pecado delante de Dios y no queremos ir a la iglesia, no queremos buscar a Dios, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, porque estamos haciendo cosas que están mal delante de Dios. Queremos escondernos de Dios. El pecado incita a nuestra carne, aunque nuestra alma anhela y necesita de Dios. Y yo sé que usted entiende esto. Esta lucha que hay entre, aunque hayamos pecado, nuestra alma quiere buscar de Dios, está con esa necesidad, pero nuestro cuerpo quiere esconderse y se esconde. En muchas de las ocasiones y muchas veces no, nuestra alma busca a Dios. Pero Adán y Eva se escondieron. Esto nos muestra cómo aún aquellos que están en pecado tienen la oportunidad y el privilegio de ser buscados por Dios. ¿Samuel estaba en pecado? No. Él estaba consagrado, dedicado. ¿Sí? Era un niño de 12 años, aproximadamente, según Josefo. No lo dice la Biblia exacto. Adán y Eva estaban en pecado. Pero el pecador, que se sienta más pecador de todo el universo, sigue teniendo el mismo privilegio de ser buscado por Dios, de escuchar la voz de Dios. Fíjese, un pecador escuchando la voz de Dios. Pastor, ¿cómo es posible esto? Es posible porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo redarguye de pecado hasta los inconversos, aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que dicen que son ateos y que creen en los ovnis y que creen en la teoría de Big Bang y de no sé qué tantas cosas, que crean en lo que crean. A ellos el Espíritu Santo les redarguye de pecado también. ¿Cuánto más lo hará contigo y conmigo, que somos hijos de Dios? ¿Cuántos han sentido que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado? Yo soy el primero que levanto la mano. Todos lo hemos sentido, hermanos. Todos sabemos esto. ¿Y sabes qué? Es un privilegio, porque ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Dios nos está buscando como fue a buscar a Adán y a Eva ese día. Él salió ahí dando la oportunidad, fíjate, paseándose en el huerto y hablando, para que lo escucharan, a ver si Adán y Eva salían a buscarlo a él. ¿Sabes que eso es lo mejor? Que tú y yo salgamos a buscar a Dios, que tú y yo nos acerquemos a donde está Dios, pero aún cuando somos tercos en nuestra carne, cuando somos rebeldes en muchas ocasiones, cuán grande es el amor de nuestro Padre, que todavía, ¿sí? Estamos hablando de un Dios que no se puede describir con palabras su grandeza y su amor. Grande, que nosotros frente a Él no somos nada de nada, ¿sí? Nos ama solamente porque Él es Dios y Dios es amor. Pero aunque ellos estaban escondiendo, aunque Dios les dio la oportunidad de que ellos salieran a buscarlo y ellos no quisieron, decidieron esconderse, aún fíjate el amor de Dios. Dios fue y los buscó a ellos. Y no solo los buscó, les habló, los llamó y les dijo, ¿dónde estás tú? Refiriéndose a Adán, que era el jefe, era el que tenía la responsabilidad. Aleluya. Así que este privilegio de ser buscado por Dios es para ti y es para toda la humanidad. Este privilegio no está restringido para nadie. Para nadie. Aunque tú y yo pensemos que fulanito, fulanita, ay no, ha hecho cosas muy malas.
él ya no tiene oportunidad, él ya, o ella. No, Dios no piensa, y bendito Dios, porque no piensa como a veces pensamos nosotros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Más bien, el hombre que está en pecado y que no quiere arrepentirse de ese pecado, es el que hace oídos sordos, como si Dios no le estuviera hablando. Qué triste es que una persona haga oídos sordos a la voz de Dios. Te voy a decir por qué hace oídos sordos. Solamente hay una sola explicación por la cual hace oídos sordos esa persona. Esa persona, aunque escucha y sabe que Dios le está hablando, hace oídos sordos porque no quiere dejar el pecado en el que está. Todos tenemos debilidades, pero todos tenemos por lo menos una debilidad mayor. Habrá alguien que su debilidad sea la cerveza, lo sexual, las mentiras, el robo, el amor al dinero. Usted siga la lista ahí. A lo mejor, como siempre lo he dicho, a lo mejor para mí no es un problema o una tentación ver una botella de, qué sé yo, whisky, y que yo diga, ay, qué ganas de... A lo mejor para mí no, pero para otra persona sí. Pero lo que para mí es debilidad, para usted tal vez no. Pero todos tenemos debilidad. Y por lo regular, aquella persona que se esconde de Dios, que hace oídos sordos, es porque ya se entregó a esa debilidad, a ese pecado. Prefiere que su cuerpo disfrute, porque déjeme decirle que el pecado es lo más rico que existe para el cuerpo. ¿Sí lo sabe eso, no? Y ya tomó la decisión de decir, pues bueno, si voy a la iglesia, si esa persona va a la iglesia, pues seguiré yendo a la iglesia, y gloria a Dios, gloria en lo alto, gloria al Rey. ¿Sí? Pero voy a seguir haciendo esto que le encanta y le fascina a mi cuerpo porque aquí está bien sabroso. Esa persona, hermanos, no va a terminar bien. Usted y yo lo sabemos. Y si tú estás en esa situación, también lo sabes en tu alma. Pero Dios, hermano, jamás deja ni siquiera al pecador sin llamarle, sin hablarle, sin buscarlo, sin hablarle y decirle, ven, ¿dónde estás? Y tal vez habrá quien diga, aquí estoy sumergido en el alcoholismo, aquí estoy, hice esto, hice aquello, y tengo vergüenza contigo. Mira, Dios nunca ha dado la espalda a nadie que se haya arrepentido, jamás. Dios nunca le ha dado la espalda ni se la dará a nadie que se arrepienta de sus pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, ese mismo día Dios fue a buscarlos, esperando que ellos se acercaran. No se acercaron, Dios fue y los buscó y les habló, les llamó. Dígame si el amor de nuestro Padre no es incomprensible y maravilloso. Tenemos Padre en el cielo que nos ama. Alabado sea Dios. Verso 11. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Acaso no lo sabía Dios? Claro que lo sabía. Pero el hombre necesitaba hacer 4 cosas y Dios le estaba presentando la oportunidad de hacer 4 cosas que usted y yo
aquí local, allá en su casa, en una retransmisión en YouTube, en Facebook, en lo que sea. Estas 4 cosas tú y yo las tenemos que hacer. Si no somos cristianos, tenemos que hacerlas. Y si somos cristianos y hemos pecado, tenemos que hacerlas. Número 1, Dios le dio la oportunidad de reconocer que habían pecado. Primero, aquel que no reconoce que ha pecado, ¿sí?, no puede hacer la segunda cosa que es necesaria, arrepentirse de ese pecado. Por eso ahora en la sociedad se maneja tanto esta filosofía que he mencionado muchas veces, de aquellas personas que dicen y se excusan en esta filosofía cobarde de decir en una plática: oye, ¿y tú de qué te arrepientes en tu vida? Si pudieras regresar el tiempo y arrepentirte de algo, ¿de qué te arrepentirías? ¿Y qué es lo que dicen? ¿De qué me arrepiento? De nada. Porque gracias a todos mis errores, ahora soy lo que soy. Soy quien soy. ¿Lo ha visto esto? Sobre todo en gente del mundo y psicólogos y consejeros de esos que salen ahí disque dando en los programas esos de la televisión, dando un buen consejo en la mañana. Usted no agarra esos consejos, hermano. Parecen hasta cristianos. Esas son una bola de señores y personas que son homosexuales, divorciadas, tienen sus vidas destruidas. Y por más bonito que le digan, y usted lo ve ahí en la televisión, César Lozano, y tan vacíos, porque no tienen a Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos más que todas esas personas juntas. Aquí hay uno que sale en el 12, una vez lo vi, yo no sé si todavía salga. Y sale ahí, hablando y diciendo: que tu vida sea una vida que siempre piense en lo positivo. Toma las cosas buenas que te deje la gente, aprende de tus errores, porque tus errores te han hecho ser la persona que eres hoy. No seas ridículo. Mira qué gusto. Por favor, ni los horóscopos, ni esas filosofías humanas las tomes como que, ay, Dios me habló, porque he escuchado gente que dice así, estaba leyendo mi horóscopo, pastor, y ay, Dios me trajo confirmación. Ay, por favor, con ganas de darle unas cachetadas guajoloteras, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que sean santas. Estoy bromeando, obviamente. Di no a la violencia. Ay, pastor, estaba cuando salió el Jorge Lozano, ¿no? ¿Qué? César Lozano. Jorge Lozano es un pastor. Y estaba ahí y dijo, un pastor amigo mío fue a la oficina de César Lozano. ¿Sí estoy correcto, verdad? En el nombre es el que sale en la televisión, Televisa, ¿sí? Mi amigo me platicó y me dijo, yo fui a conocerlo, dije, voy a ver qué trae este chavo. Voy a ver qué onda con él, como decimos, ¿no? Dice, me senté ahí, platicamos, él en su escritorio, dice, él y yo solos en la oficina. De Monterrey, César vive en Monterrey, y mi amigo obviamente también allá es pastor. Que próximamente, primero Dios, lo vamos a invitar para que comparta la palabra con jóvenes y adolescentes un sábado vía Zoom, así que para que estén orando. Y si escucha esto también para que sepa, él sabe quién es. Y dice, todo estaba muy bien. Dice, pero todas sus palabras eran huecas. Es lógico esto, ¿sabe por qué? Porque la única palabra que no es hueca es esta. Es la única palabra que produce vida. Las otras, las de ellos, te pueden hacer sentir bien en ese momento y justificarte tu pecado, que es lo peor. Tú sé quién eres. ¿Sí? No tengas miedo a dejar salir quién eres en verdad. Todo esto, hermano,
nos impide reconocer nuestros pecados, nos impide reconocer que estamos mal. Justifica tus pecados y los míos. Y si no reconocemos que estamos en pecado, tampoco nos vamos a arrepentir. Y número 3, si no nos arrepentimos, si no he pecado, pues tampoco voy a pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios es el número 3. Y el número 4 es regresar a nuestro Dios. Reconocer nuestro pecado delante de Dios. O reconocer que hemos pecado. Número 2, arrepentirnos. No sentirnos mal, hermano, solamente. Qué mal me siento. Uy, qué mal me siento, pero lo sigues haciendo. Es que cada vez que lo hago me siento tan mal que hasta lloro. Me hinco y le pido perdón a Dios, pero lo sigues haciendo. Eso no es arrepentimiento. Eso es sentirte mal. Si te arrepientes ya de veras, entonces pides perdón a Dios para no volverlo a hacer y regresas a Él. Alabado sea Cristo. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Qué hermoso nuestro Dios. ¿Sabes qué? A todo aquel que se arrepiente, que le pide perdón, que regresa a Dios, Dios no dejará a esa persona en una bancarrota espiritual. Dios no dejará en bancarrota espiritual a todo aquel que le busca de corazón. Aleluya. Adán y Eva se quedaron sin nada, literalmente, ni ropa, Perdieron todo. El señorío, perdieron el huerto y solo se quedaron con unos delantales de hoja de higuera que ellos mismos cosieron. No quiero imaginarme cómo se sentían esos delantales de hojas de higuera. ¿Cuántos han agarrado una hoja de higuera? ¿Cuántos se han pasado por una higuera y que te raspa? Y deja tú eso. ¿Cuánto les ha caído la savia de la higuera? Esa blanca que cae. ¿Qué tal? Imagínense el resto. Se hicieron unos delantares y se los pusieron para taparse ahí. No, yo no quiero saber cómo andaban ni Adán ni Eva. Yo creo que andarían buscando alguna farmacia para comprar estas cremas de rosaduras para bebés o... Yo no sé cómo andaban, pero le aseguro que no andaban bien, Y mucho menos estaban cómodos. Pero ¿sabe qué? Al hacer eso ellos todavía estaban sufriendo más el haber sido ridiculizados por Satanás que los engañó. Cuando tú y yo caemos en pecado, somos ridiculizados por Adán y tú y yo nos sentimos así de esa manera. Por eso nos queremos esconder de Dios y hasta de los hijos de Dios nos queremos esconder. Ahí viene el hermano fulanita, ay, que no me vaya a decir nada. Qué vergüenza. En tu corazón hay una vergüenza. Satanás te quiere ridiculizar si tú estás en pecado. Satanás no quiere que tú escuches la voz de Dios, quiere que te escondas de Dios. Te quiere avergonzar, quiere hacerte perder la dignidad que Dios te ha dado. Dios te ha dignificado en Cristo. Pero Satanás quiere que tú pierdas eso. Quiere que la gente hable y diga cosas de ti y te ponga una etiqueta aquí de lo que eres, de lo que haces. Pero ¿sabes que nuestro Dios es hermoso? ¿Es precioso? Dios no iba a permitir que sus hijos amados anduvieran así, con esos delantares ridículos. Habiendo tantas hojas, tenían que agarrarlas, las de la higuera. ¿Sí? Estaban hasta sufriendo.
Dios mismo, Él mismo proveyó algo para cubrir su pecado, como lo hace hasta el día de hoy, que es a través de la obra de nuestro Señor y Salvador. Dios, en el verso 21 leímos que Dios, Él mismo, dice, hizo la primer ropa que el hombre tuvo en la historia de la humanidad, porque no podemos llamarle ropa a esas hojitas que traían ahí. Por favor, ¿sí? Dios mismo fue el primero que vistió al hombre. ¿Para qué? Para que no se sintiera avergonzado. Y tú y yo hemos pecado mucho delante de Dios. Hemos hecho cosas terribles. Dios nos ha hablado y nos hemos escondido en ocasiones. Pero una vez que nos encontramos con Dios, Dios viene a cubrir nuestra vergüenza. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz. Qué lindo nuestro Señor y Salvador, Jesús, que hizo esta obra. Bueno, ya hablamos de Samuel, aquel que buscaba a Dios, aquel que Dios le habló siendo un niño. Ya hablamos de Adán y Eva, aquellos que sabían que Dios los estaba buscando, pero que no querían ser hallados. Pero ahora vamos a hablar de uno que se coló y halló gracia delante de Dios y Dios le habló. Uno que este hombre no era alguien como Samuel. Este no vivía en el templo. Este no estaba consagrado a Dios. Incluso dice la palabra de Dios que era mal hablado. No voy a preguntar cuántos son mal hablados. Espero que nadie diga amén. ¿Sí? Pero ¿hay mal hablados en la iglesia de Cristo? Sí lo hay. Y esto es triste y es lamentable. A mí me chillan los oídos cada vez que alguien viene conmigo y aunque esté platicando que alguien dijo algo y se avienta una palabrota, ay, mire, siento que se me sube el calor hasta acá. No lo haga, si me va a platicar algo, no me diga lo que le dijeron y no me repita las palabrotas. Por favor, se lo digo en el amor de Cristo. Pero este del que vamos a hablar, este era mal hablado. ¿Y sabe a quién me refiero? ¿Quién cree? ¿Quién tiene una idea? Saulo, bueno, él decía cosas malas, pero pues tenía temor de Dios, a lo mejor no decía palabrotas, no era mal hablado. Pero había uno, Pedro sí era pescador. ¿Cuántos han conocido pescadores? ¿Cómo hablan? No todos, ¿verdad? No podemos generalizar. Pero este era mal hablado. ¿Y sabe a quién me refiero? A Isaías. Ay, pastor, ¿cómo? El gran profeta Isaías, que algunos han llamado el profeta mesiánico, tremendo varón de Dios, usado de manera tremenda por Dios, pero que no siempre fue así. Isaías fue el que se coló y halló gracia delante de Dios y Dios le habló. Mire, Isaías capítulo 3, este es el último ejemplo que vamos a ver. Isaías capítulo 3. En el verso 1, Isaías 3:1, nos comienza a relatar una visión que tuvo Isaías, algo que Dios le permitió ver a Isaías.
Vemos cómo Dios le muestra su gloria a Isaías del versículo 1, ¿sí? 2, 3 y 4. Usted lo puede leer. Y cuando vio toda la gloria, la majestad, Isaías, que Dios le estaba permitiendo ver, Isaías 6, error de dedo, Isaías 6:1, ¿ok? En el versículo 5 vemos la reacción de Isaías. Él vio la gloria, la majestad, porque Dios se lo permitió ver. Dios hace cosas porque Él quiere. Nada más, no porque usted y yo lo merezcamos, ni nadie. Y cuando Isaías vio toda esa majestuosidad, ¿qué dijo? Verso 5, entonces dije, está hablando Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Ya lo vio conmigo? Ay de mí, pobre de mí, hasta aquí llegué. Ya me voy a morir, porque soy bien mal hablado y acabo de ver la gloria de Dios. Dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cuántos se juntan con gente mal hablada? Y no malinterprete esto, mire, en el trabajo imposible no escuchar a alguien que diga cosas malas. En el camión igual, vas en el camión y pi, 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 por allá, por acá, ahora hasta en la televisión. Antes en la televisión no existía eso. Ya escuchas malas palabras por todos lados. Escuelas, vecinos, familia, etcétera. Pero eso es una cosa, y otra cosa es juntarte tú, tener amistad, no compañerismo de escuela o de trabajo, no. Ay, voy a ir a una fiesta, voy a ir a juntarme allá, y allá no vas a escuchar otra cosa más que puras cosas malas que salen de la boca de aquella gente. Isaías era de ese tipo, mal hablado, y aparte dice la palabra de Dios, que habitaba en medio de pueblo que tiene labios inmundos, es decir, se juntaba con ellos. Dice, han visto mis ojos al Rey con R mayúscula, Dios, Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Verso 7. Y tocó con él, con el carbón, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué fue lo primero que vino? ¿Sí? Lo primero que sucedió antes de que Dios, el Señor, comenzara a hablar con él. Dios no había hablado con él, Dios envió ese serafín. ¿Para qué? Para cambiar su manera de hablar. Y manera de hablar es en este caso, ¿qué es lo que Dios tiene que cambiar en nosotros? Vuelvo al punto, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos en pecado, hermanos, porque hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué hace el pecado? Separarnos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y dice la palabra de Dios, dice, y es quitada tu culpa en el verso 7 a la mitad, y limpio tu pecado. Entonces, cuando fue limpio su pecado, versículo 8, después oí la voz del Señor. ¿Sí lo vio junto conmigo? Y fíjese qué hermoso esto. Y por eso digo que este es uno que se coló.
A este nadie lo invitó, a este nadie lo llamó, a este se metió. ¿Cuántos se han colado a alguna fiesta? Yo sí. Yo me acuerdo que de adolescente se acababan las reuniones y conocíamos hermanos de otras iglesias, ¿no? Y pues traíamos hambre, pero no traíamos dinero. ¿Cuántos adolescentes saben lo que es traer hambre y no traer dinero? Amén, ¿verdad? Y no tan adolescentes también sabemos lo que es eso. Y recuerdo que se acababa la reunión los domingos y no queríamos irnos de la iglesia. A veces nos quedábamos ahí, aunque fueran noches de aguacate, ahí estábamos todo el día en la iglesia. Pero a veces no traíamos ni para los lonches de aguacate. Y decíamos, oye, ¿qué hacemos? Y alguien por ahí, oye, fíjate que en la iglesia fulana de tal, ¿quién sabe qué es? Si boda, 15 años, o quién sabe qué es, pero van a estar en tal lugar. ¿Y qué creen que hacíamos? Sentíamos de parte de Dios ir. No es cierto. El hambre. Y llegábamos allá y, hola, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Y no, me íbamos y nos sentábamos en una mesa y no éramos 2 o 3. Llegábamos como 10. Y ya estábamos ahí y sí conocíamos a varios porque pues eran conocidos de otras iglesias, de otras congregaciones. Y ya estábamos ahí y decíamos, oye, ¿y qué es? ¿Boda? ¿15 años? ¿Cumpleaños? ¿O qué? Y luego ya le preguntamos a alguien de confianza, oye, no, es un 15 años, cumpleaños fulanita. ¿Quién es fulanita? ¿Quién será? Sí. Íbamos y nos colábamos ahí, comíamos, a veces hasta terminábamos tocando porque íbamos algunos de los músicos ahí, nos invitaban a tocar y todo, y nos íbamos con la panza llena, con el estómago lleno. Nos colábamos ahí. Isaías hizo esto delante de Dios y mire cómo lo hizo. Pero Dios le abrió una grieta para colarse. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿sí? Después de que fue quitado el pecado de Isaías, de que cambió su manera de hablar, cuando cambiamos nuestra manera de, cuando quitamos el pecado, ¿sí? Nos arrepentimos del pecado, aquí es donde viene la oportunidad que tú y yo debemos de tomar, Después de eso dice verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Dios le estaba hablando a Isaías? No. Isaías solamente lo escuchó, no dice como en las otras partes, y Jehová habló, o Jehová llamó a Isaías, no dice nada de eso, ¿o sí? Solamente dice que Dios comenzó a hablar, ¿sí? Y dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién se lo dijo? A nadie. Estaba hablando obviamente con los ángeles, con el Verbo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y aquí Isaías vio la oportunidad de colarse en algo en lo que ni lo estaban invitando. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Dios, aquí estoy, Señor. Dios. Yo voy. ¿Le llamó Dios a Isaías? No. Pero Isaías vio la oportunidad. Permítame decirlo a mi manera, a mi manera. Permítame hacer esto. Dios habló, Isaías estaba ahí, pero a este nadie le estaba hablando. A este nadie le estaba hablando, a este nadie lo invitó. Isaías se invitó solo. Sabemos que nadie se invita solo en Dios, pero también hay algo bien hermoso, este es un principio. Sí hay quienes luchan por una bendición de Dios, como lo hizo Jacob cuando luchó toda aquella noche
con el ángel de Jehová. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Qué era lo que quería? No te voy a soltar hasta que me bendigas. El ángel fue a bendecirlo, no. Pero él vio la oportunidad, Jacob, y que dijo: yo no te dejo ir hasta que me bendigas. No me importa lo que me cueste. No me importa el precio que tenga que pagar. Yo quiero tu bendición. Y así estaba Isaías. Dios solo dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? No dijo: Isaías, ven. Isaías, ve y diles. Pero hay ciertas ocasiones en las que en alguna situación Dios nos muestra su gloria, y desde ese momento nuestra alma no anhela otra cosa más que servirle a Él. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? ¿Quién ha vivido esto? Pasa una situación en tu vida y desde ese momento tú dices: mi vida es para ti solamente, Dios. No hay nada ni nadie más importante. Yo quiero servirte, no sé cómo, no sé qué, pero yo quiero. Y empieza un anhelo. Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Isaías empezó: Señor, yo aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dijo a Isaías: ve tú? Isaías, él se apuntó, él se coló. Dios abrió la grieta. Dios abrió esa pequeña rendija. Isaías aprovechó y se metió. Bendito Dios cuando abre esas pequeñas grietas. Benditos aquellos, por Dios, que aunque Dios no les está hablando para hacer cosas, pero que Dios les ha mostrado su gloria con un propósito, y ese propósito, ¿sí?, lleva una intención de parte de Dios, y tú sabes que Dios te está hablando a través de esa situación, pero Dios no va a tomar la iniciativa que nos corresponde a ti y a mí. Isaías tomó la iniciativa. Y él dijo: yo aquí estoy. Dios solo dijo: ¿a quién enviaremos? Isaías dijo: yo voy a ir. Alabado sea Cristo. Dios ha hablado a algunos desde niños, desde jóvenes, o tal vez ya en su edad adulta, o tal vez Dios te está hablando en este momento. Este es el hablando en medio de las cosas que estás viviendo en tu alma, y en este momento estás sintiendo algo extraño dentro de ti. Sientes aquí tu corazón. Algo está pasando. Eso que está pasando es Dios que te está hablando. Es Dios que está llamándote. En otros, tal vez esté pasando que se han estado escondiendo de Dios, porque algún pecado los está atormentando. Porque mientras que el cuerpo disfruta el pecado, ese mismo pecado está atormentando al mismo tiempo tu alma. Tu cuerpo lo está disfrutando, pero tu alma está sufriendo. Eso es lo que hace el pecado al mismo tiempo. Te provoca vergüenza. Pero hoy yo te digo que Dios te ama y te está esperando con sus brazos abiertos a que regreses a Él. Aunque tus pensamientos te digan que no es posible, Dios no ha dejado de amarte, porque Él nunca te ha amado por lo que haces o por lo que no haces.
Él te ama y hoy tú tienes la oportunidad de regresar a Él. Y por último, habrá otros que sienten que Dios nunca les ha hablado, que nunca van a hacer algo para Dios, que Dios nunca los va a escoger para nada, pero que en tu corazón hay un fuerte deseo de servirle a Él. Y que como Isaías, hoy Dios te pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué no nos apuntamos tú y yo y le decimos a nuestro Dios, heme aquí, envíame a mí? Tal vez otros los has llamado, tal vez otros son mucho mejor persona que yo, mucho mejor cristiano, tal vez yo no me sienta digno, pero he visto tu gloria y en mi corazón está el deseo de servirte. Y Dios hoy está abriendo esa rendija, esa fisura, esa pequeña manera de entrar. Y si en tu corazón hay ese deseo, ¿sí? Dios no pasará por alto tu voz cuando le digas, Señor, heme aquí, yo quiero servirte, porque he recibido tanto amor de ti, que mi vida vengo a presentártela hoy. Dios está aquí, el mismo Dios del huerto, el mismo Dios del templo con Samuel, el mismo Dios que le presentó su gloria a Isaías. Y que después de que Isaías le dijera, heme aquí, Dios le dio una serie de orden y comenzó a hablar y a decirle, Isaías, vas a hacer esto y aquello. No importa la situación, ¿sabes qué es lo que importa? Que Dios te está llamando hoy, que Dios está hablando a tu corazón hoy. Si estás en pecado, ahí está la solución, que es Cristo. Si no has distinguido la voz de Dios, Dios tiene mucho tiempo hablándote y no te has dado cuenta que es Él. Déjame decírtelo, es Dios el que te está hablando. Si no te sientes llamado, ¿sabes qué? No importa cómo te sientas. Incluso si gente te ha dicho que tú no eres llamado de Dios, eso no importa. Hoy Dios abre esa oportunidad para que tú digas, Señor, aquí estoy yo. Mírame, Señor, aquí estoy yo. Si de algo te sirvo, Señor, aquí está mi vida, para que tú hagas lo que quieras. ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no hablas con Él? Y si Dios ha estado hablándote en estos días, si Dios está hablando tu corazón en este momento, que yo sé que lo está haciendo, porque así lo dice su palabra, ¿qué le respondes a Él? ¿Qué quieres responderle a Él? ¿Qué decisión quieres tomarle? Mira, tu decisión afectará tu vida a partir de este momento. El resto de tu vida en este mundo y en la eternidad se verá afectada por lo que tú decidas en este momento, en el momento que tú estés escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, sin importar la condición en que te encuentres, espiritual, emocional, física. ¿Qué le dices a Dios? Te invito a que cierres tus ojos. ¿Por qué no buscamos a Dios? Y mira, digo, ¿por qué no buscamos a Dios? Porque Dios desde hace mucho nos está buscando. Dios te está buscando. Dios te está llamando. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Habla con Él. Expresa lo que hay en tu alma realmente y cómo te sientes. Dios lo conoce.
Solamente díselo a Él, porque Dios está aquí. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Yo invito a la iglesia que busquemos a Dios. Es un tiempo en el que Dios está llamándonos a salir del pecado y a salir de la comodidad en que te has puesto como cristiano y hacer la obra para la cual Dios te ha llamado. Y yo te invito a que pasemos al altar. Si tú te quieres traer una silla, si te quieres hincar, postrar, parado, pero es tiempo, hermanos, para decirle al Señor: heme aquí, Dios, aquí estoy. Si no te has sentido digno para hacerlo, ven y dile: Señor, pero aquí estoy. Si has estado en pecado, ven y dile: Señor, perdóname. Y así como Isaías, purifica mi vida. Ven y limpia mi corazón, mi alma. Yo te quiero servir, Señor. Quiero que tú me uses. Gracias a Dios por esta oportunidad que hoy está dando, como a Isaías. Hoy Dios te está dando la oportunidad, hermano, hermana. Padre, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Gracias por la palabra, Señor, mi Dios, clara, específica, que tú has hablado este día. Muchos, Señor, han hecho caso omiso a ese llamado tuyo. Y tú has estado hablando una y otra vez, Señor. Que hoy este día sea un día decisivo, Dios, en la vida de muchos, Dios. Y que puedan responder: ¿qué quieres, Señor, que haga? Muchos se han escondido por causa del pecado, Dios, por causa de seguir en su comodidad. Pero hoy que sea un día, mi Dios, en el cual tu Espíritu Santo redargullas de pecado. Redargullas, Señor, porque no estamos haciendo lo que tú has llamado a hacer a tu iglesia, porque todos tenemos un llamado, Dios, de predicar el evangelio, de predicar tu palabra, Dios. Hoy a esos Isaías que tú estás hablando, que tú les estás poniendo esta oportunidad delante de ellos, que hoy puedan responder: heme aquí, Señor, aquí está mi vida, Dios, lo que pueda servirte en tus manos. Heme aquí, envíame a mí. Ven y dile: Señor, heme aquí, aquí estoy, Dios. Aun cuando te sientas sin fuerzas, aun cuando digas: es que yo no tengo el conocimiento, pero ven y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, porque hay gratitud, porque tú has hecho tantas maravillas conmigo, porque me has dado una salvación tan grande, Dios. Y no podemos callar, Señor, las grandezas, tus maravillas, Dios. Redarguye este día, redarguye al que está en pecado, Señor Dios. Aquellos que están practicando, Señor, el pecado, redarguye, y que puedan venir a tus pies y buscarte a ti, Señor, e implorar de ti esa limpieza que necesitamos, esa limpieza de nuestra alma y de todo nuestro ser. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, mi alma, Dios. Iglesia, busca a Dios. Ríndete ante el Señor, ante el Rey de Reyes. No seas indiferente, no seas incrédulo. Crea a Dios, a su palabra. Quiero más de ti. Y ven y dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Ten ese encuentro hoy con Dios que necesita tu alma, que necesita tu vida. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. De misericordia, habla a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Y que haya corazones que te digan: aquí estoy, Dios, aquí está mi vida. Ven y busca a Dios. Yo te hago ese llamado en el nombre de Cristo. Que vengas y te rindas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Que vengas y rindas tu vida y le digas: Señor, límpiame, unge mi vida, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan hoy ser llenos de su Espíritu Santo? Dile: lléname, yo te necesito. Yo te necesito. Mi vida no tiene sentido sin ti. No tiene sentido sin hacer tu voluntad, sin hacer lo que tú me has llamado, Señor, a hacer, Dios. Obra, obra, Espíritu Santo, obra en cada corazón, en cada vida, Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, obra, obra hoy este día. Obra, obra, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, mi Dios, tú estás aquí, mi Dios. Aquí estamos, Dios. Oh, mi verdadero en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Que nuestro corazón esté humillado, rendido a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí hay hombres y mujeres que tú has estado hablando y llamando, Dios. Que hoy respondan a ese llamado tuyo, Dios. Que hoy respondan, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Dios, tu iglesia, que hoy nos rendimos a ti. Hoy te decimos: aquí estamos, Señor. Mira, Dios, tus ojos puestos en esta congregación, Dios. Que haya un despertar, Dios, en esos tiempos tan difíciles, en estos tiempos, Señor, de frialdad espiritual. Que haya gente que te diga: sí, Señor. Que haya gente que se rinda hoy a ti, Señor. Que haya un despertar en el Espíritu, que haya un despertar en la iglesia, y que nos levantemos en pie, Señor, para servirte, para amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Dios, te adoramos. Bendito Espíritu Santo, llena el corazón que te está buscando, que te necesita hoy, mi Dios. Llena con tu Espíritu Santo a tu iglesia, Dios. Te necesitamos de tu Espíritu en nuestras vidas, la llenura de tu Espíritu Santo, Dios.